Muy buenos días. Soy Mayra Ferrín y el día de hoy, en representación de la Unidad Educativa María de la Merced, les vengo a hablar sobre la diabetes. Pero primero tenemos que entender que el sistema endocrino incluye 8 glándulas principales distribuidas por todo el organismo, como la glándula tiroide, la hipófisis, la glándula suprarrenal y el páncreas. Este sistema afecta el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo, la función sexual y el estado de ánimo. Entonces, si las concentraciones hormonales son demasiado altas o demasiado bajas, o si el organismo no responde a las hormonas en la forma en que debería hacerlo, es posible que se presenten trastornos o enfermedades en este sistema. Es por esto que el día de hoy vamos a hablar sobre la diabetes, que es una enfermedad que surge cuando el páncreas de una persona no produce suficiente insulina y en consecuencia el nivel de glucosa, es decir, de azúcar en la sangre, aumenta porque el cuerpo es incapaz de metabolizarla correctamente. La glucosa la obtenemos de los alimentos. Todas las células del cuerpo necesitan glucosa para vivir. La hormona insulina es la que controla la cantidad de glucosa en la sangre. El páncreas es la glándula que sintetiza la insulina y se encuentra al lado del estómago. La insulina ayuda a la glucosa a introducirse en las células y una vez dentro se utiliza como combustible del cuerpo. Pero al padecer diabetes, el cuerpo no convierte adecuadamente los alimentos y en su mayoría los libera en el torrente sanguíneo sin producir la insulina en absoluto o sin producir la insulina suficiente, que contrarresta su efecto. La diabetes es una enfermedad que presenta una clasificación, ya que puede presentarse de 3 formas. En primer lugar, la diabetes tipo 1 o también conocida como insulino dependiente. Los diabéticos tipo 1 no producen o producen muy poca insulina. Y esto quiere decir que en una persona sana, esto trabaja en equipo. El glucagón libera glucosa en la sangre y a su vez la insulina disminuye sus niveles. Pero en la diabetes tipo 1 hay una importante falta de insulina en el cuerpo porque la mayoría de las células del páncreas, o todas, se encuentran destruidas. Este tipo de diabetes normalmente aparece antes de los 40 años y es muy frecuente encontrarla durante la infancia. Luego está la diabetes tipo 2, también conocida como no insulino dependiente. En esta, el organismo no produce suficiente cantidad de insulina o no la aprovecha correctamente. Y es la variante más común de la enfermedad, que acostumbra aparecer después de los 40 años y a menudo se puede controlar con dietas y ejercicios, aunque en algunos casos se necesita medicación, hay hasta inyecciones de insulina. Y luego tenemos la diabetes gestacional. Esta afecta a algunas mujeres embarazadas durante el segundo y tercer trimestre y generalmente desaparece después del parto. Pero como esta es bastante específica y no se presenta tan frecuentemente, no vamos a tratarla en esta conferencia. Habiendo dicho esto, podemos hablar de 2 estudios epidemiológicos de suma importancia para la investigación de la diabetes. En primer lugar, el estudio europeo de siglas DCST, con un seguimiento de 6.5 años a 1.441 pacientes de diabetes, demostró que la regulación intensiva de la presión arterial reducía significativamente el riesgo de renitopía, insuficiencia cardíaca, ictus y fallecimiento relacionado con la diabetes, especialmente la tipo 1. Pero luego un estudio de siglas de CODE contó con la inclusión de 25.364 pacientes y tuvo un seguimiento de 7.3 años. Este estudio, en cambio, sugirió que los picos de glucosa son el mayor factor de predicción y el más potente para la mortalidad. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes con diabetes aparentemente bien regulada respecto a la concentración plasmática de glucosas en ayunas pueden desarrollar complicaciones si la enfermedad no es vigilada. Es decir, que los picos de glucosa, estos elevamientos extremos del nivel de azúcar en la sangre, pueden contribuir a la presentación de una muerte prematura. Pero más allá de eso, ¿cómo podemos saber que tenemos diabetes o que podemos padecerla? Pues bueno,
Entre los signos y síntomas más frecuentes encontramos la acción de orinar frecuentemente, especialmente en la noche, el hambre inusual, mucha sed. Los pacientes que no saben que tienen diabetes suelen tener bastante debilidad, mucho cansancio, la vista nublada, empiezan a presentar cortes o arañazos que no cicatrizan, un picor, un entumecimiento de las manos, infecciones frecuentes en la piel, en las encías. Y aquí encontramos una tabla que diferencia la diabetes tipo 1 de la tipo 2. La tipo 1, como ya vimos, aparece en la infancia usualmente y es cuando no se produce insulina y es necesario administrarla para sobrevivir. Esta no se puede prevenir. Pero en cambio, la tipo 2, como vemos, se da en pacientes que llevan unos malos hábitos alimenticios y por esto es posible prevenirla. Entonces, si sabes que alguien en tu familia tiene diabetes, es recomendable que lleves tu vida de lo mejor posible para evitar que padezcas esta enfermedad. Luego tenemos los tratamientos posibles para la diabetes. Los tratamientos comunes incluyen un plan de alimentación para diabéticos, una actividad física regular y medicamentos. Para las personas con diabetes tipo 1, necesitan proporcionar a su cuerpo la insulina, ya sea con jeringa, con el lápiz de insulina o con la bomba de insulina, ya que su páncreas no la produce en absoluto. Algunas personas con esta diabetes en su edad adulta pueden incluso optar por un páncreas artificial o por un trasplante de islotes pancreáticos. Y aquí podemos observar la tabla de los tipos de insulina que existen, que se dividen en pandrial, basal y las mezclas. Las primeras son las que actúan más rápido. Como vemos, tienen un inicio de 10, 15, 30 minutos, tienen picos máximos de 1 a 4 horas y su aspecto es claro. Luego tenemos las basales, que son las que se administran 1 o 2 veces al día porque su efecto es entre 12 a 24 horas. Y las mezclas que son las que pues se mezclan con otros tipos de componentes, pero las más usadas son las primeras dos tipos de insulina. A continuación, en este video podemos observar 3 lápices de insulina que pertenecen a una paciente real de diabetes tipo 1, de la cual escucharemos su testimonio al término de esta conferencia. Esta persona usa la insulina Tresiba, que es un tipo de insulina basal que se aplica 1 vez al día porque controla el gráfico de glucosa por 24 horas y tarda 45 minutos en hacer efecto. Como observamos, en esta parte transparente se inserta la insulina y desde la punta se destapa la aguja y se pincha sobre el brazo o el abdomen. La segunda insulina que usa esta paciente es la Apidra, que como vimos en la tabla anterior es de acción ultra rápida y se debe inyectar antes de cada comida. Tarda 15 minutos en hacer efecto y dicho efecto dura 4 horas. En el mismo lápiz se aprecia la temperatura recomendable para su almacenamiento, recordando que toda insulina debe estar refrigerada. Y en esta parte superior, en la parte del punto superior, podemos observar que podemos escoger la cantidad que vamos a suministrar y esto también va a depender del tipo de comida. Ambas pueden durar entre 2 semanas o un poco más y después de ese tiempo se debe desechar el lápiz y cambiarlo por completo. Y esto nos hace ver que el tratamiento para diabetes no es una cosa sencilla. Luego está esta última insulina que es la Novo Rapid, que ya no es usada por la paciente, ya que es complicada adquirirla, pero tiene como característica que es ecológica, ya que solo requiere cambiar los cartuchos y no reemplazarla enteramente. Y su función es similar a la de la Apidra, ya que también dura entre 15 y 20 minutos en hacer efecto. Continuando con los tipos de tratamientos para los pacientes con diabetes tipo 1, decimos que otras formas de suministrar insulina son la bomba de insulina. Esta administra al cuerpo dosis continuas de insulina y muchos médicos la consideran la mejor opción para suministrar la insulina, ya que previene más los picos de glucosa y evita los pinchazos diarios. Sin embargo, es bastante cara de adquirir. Y luego tenemos a la jeringuilla, que es la más fácil de adquirir, pero como es bastante manual y no es tan precisa como las otras, es la menos recomendada por los médicos. Para las personas con diabetes tipo 2,
El tratamiento principal es una dieta saludable, actividad física y, en algunos casos, en la mayoría en realidad, la ingesta de medicamentos como la melformina, la Fortamet o la Glumetza, que disminuyen la producción de glucosa en el hígado y mejoran la sensibilidad del cuerpo a la insulina, de modo que el cuerpo utilice la insulina de una forma más eficaz. Pero para ambos tipos de diabetes es bastante esencial que exista una glucemia frecuente, es decir, un examen de nuestros niveles de azúcar. Aquí podemos observar cómo se realiza una correcta función capilar, que es la forma de tomarnos el nivel de azúcar, la más usada. Primero tenemos que desinfectar la zona de punción, luego masajear la yema del dedo para favorecer el flujo sanguíneo, luego realizar la punción, en un lateral de la yema del dedo, introducir la tira que va a reactivar, es una tira reactiva que se va a introducir en el glucómetro, que es ese aparatito que usan los diabéticos, y luego en el paso 5 vemos que se coloca la tira en contacto con la gota de sangre que ya nos sacamos. Y hay que esperar a que el aparato vaya a indicar qué nivel de azúcar tenemos. Y luego va a aparecer en el aparato, como vemos en el punto número 7, y finalmente tenemos que ponernos un poco de alcohol, masajear con una gasa para que se vaya de repente el pequeño dolor que pueda quedar cuando se hace esta punción. Y es muy importante botar la lanceta, que es la agujita que usamos. Hay que usarla y desecharla en un lugar donde no vaya a hacer daño a nadie. Luego vamos a hablar de la tabla de niveles de azúcar. La tabla se explica por sí misma. Una hiperglucemia es un nivel muy alto de azúcar. Es un nivel crítico que se da cuando se tiene más de 200 en azúcar. Un nivel elevado de 160 a 190, un nivel normal de 80 a 120 es lo óptimo para un paciente diabético, y la hipoglucemia es cuando hay muy poca azúcar en la sangre. Y esta es la más preocupante, ya que si bien es la más fácil de tratar, ya que te comes algo dulce y va subiendo tu nivel de azúcar, es la que lleva al cuerpo y al organismo al límite, y esta es la que produce daños cerebrales. Entonces hay que evitar especialmente las hipoglucemias, sean o no diabéticos. Y hoy le traemos a una invitada especial y podemos conversar con Sofía, una adolescente de Portoviejo que padece diabetes tipo 1 desde los 11 años, y me gustaría preguntarle cómo cambió su vida tras recibir el diagnóstico y si considera que fue para bien o para mal. Dime, Sofía. Bueno, después de recibir el diagnóstico, tuve un momento en el que estuve en shock, por decirlo así, porque al principio cuando me dijeron que era diabética, yo pensaba que ser diabético simplemente incluía no comer azúcar, y eso era lo que tenía que hacer. Y a muchas personas la enfermedad, yo me puse muy mal porque soy una persona a la que le gusta muchísimo comer ese tipo de cosas desde que era muy chiquita. Pero cuando me enteré de que tenía que inyectar proteína, de que debía hacer ejercicio, de monitorear constantemente mis niveles de glucosa en la sangre, fue incluso más grave para mí, porque era una niña de 11 años. eh, También tenía muchísimo miedo a las agujas, y al enterarme de que eso iba a ser el resto de mi vida, fue volvió muy fuerte para mí. Pero después me di cuenta de que las cosas siempre resultan más difíciles en texto, o las cosas siempre son más difíciles cuando te las dicen, que al vivirlas. Porque después del segundo día de mi diagnóstico me enseñaron a inyectar insulina y me enseñaron a seguir las cosas que yo debía seguir para tener un estilo de vida saludable. Y esto, después de todo lo que había pasado en el hospital y de todos los antecedentes que había tenido hasta mi diagnóstico, resultó algo muy sencillo, porque no quería repetir lo que había vivido ya con el malestar que tenía en el cuerpo al tener estos niveles de glucosa descontrolados. Entonces, ya sabiendo que había una solución y una forma de mantener todo esto bajo control, se me hizo bastante sencillo. Y a pesar de ser una niña, el miedo de poder volver al hospital en graves condiciones, como que me mantuvo
siempre disciplinada a comer lo que tenía que comer, a restringirme en los dulces, a pesar de lo difícil que era, y más allá de solo restringirme en los dulces, de aprender a ver la comida más allá de cosas que deben darte placer, como algo que te debe mantener vivo y sano. Y si considero si fue algo positivo o negativo, yo siento que como todo, tuvo sus dos partes. Porque lo negativo fue este grandísimo cambio que yo tuve que enfrentarme, y un cambio al que el resto de personas en mi ambiente no tenían que enfrentarse. Entonces yo no tenía a nadie como para recurrir, para consejos de forma personal, porque no le estaba pasando a ninguna persona que me rodeara. Pero yo siento que a la larga fue una experiencia que me enseñó la importancia de la disciplina, no solo cuando quieres conseguir alguna meta, sino en el simple hecho de sobrevivir, de tener una buena salud y de saber qué es lo que te conviene para salir adelante en condiciones difíciles. Aquí observamos que Sofía hace uso de un sensor de glucosa, que es el otro método, además de la punción capilar, que existe para medir el nivel de azúcar en la sangre. Sofía solo necesita acercar su glucómetro o su teléfono, que es más preciso, para medir su nivel de glucosa y puede revisarlo cuantas veces quiera en el día sin necesidad de pincharse. El sensor es pequeño, es discreto, se instala a través de un solo pinchazo y dura hasta 14 días. Este sensor realiza lecturas de glucosa cada un minuto y almacena hasta 8 horas de datos, lo cual genera un gráfico que se presenta como lo vimos en el teléfono de Sofía y muestra al paciente la evolución de sus niveles a lo largo del día. Quien lo usa puede bañarse, nadar, practicar ejercicios, porque el sensor es resistente al agua y tener diabetes en general no te impide hacer una vida normal, solo debes cuidarte. Su desventaja del sensor es que con el paso de los días no es tan preciso como la función. Y por eso, si el sensor indica que hay una hiper o una hipoglucemia, siempre es necesario que lo verifiques mediante el pinchazo en el dedo antes de tomar acción contra la hipotética subida o bajada del azúcar. Finalmente, en conclusión, la diabetes es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo y que puede tener consecuencias graves para la salud si no se gestiona adecuadamente. La prevalencia de la diabetes está en aumento, lo que destaca la importancia de la conciencia y la prevención. Tienes que identificar si estás en un grupo de riesgo porque esto es crucial para tomar medidas preventivas. Algunos factores de riesgo incluyen antecedentes familiares de diabetes, sobrepeso u obesidad, la falta de actividad física, una dieta poco saludable y la edad avanzada. Realiza siempre chequeos regulares, como pruebas de glucosa en la sangre y mediciones de la presión arterial, ya que esto te puede ayudar a identificar tempranamente si tienes una diabetes o una prediabetes. La adopción de un estilo de vida saludable que incluye una alimentación balanceada y la práctica regular de ejercicio puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar la diabetes. Tipo 2, porque recordemos que la tipo 1 es algo que en realidad no puedes cambiar. En resumen, la prevención y el conocimiento de los factores de riesgo son fundamentales para combatir la diabetes. Y un enfoque integral que incluya la educación, la detección temprana y la adopción de hábitos saludables puede marcar la diferencia en la prevención y el manejo efectivo de esta enfermedad endocrina. Muchas gracias por acompañarnos en esta videoconferencia. Esperamos que la información proporcionada haya sido útil y esclarecedora y se despide quien fue su conductora, Mayra Ferrín, de la Unidad Educativa María de la Merced. Muchas gracias.